Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, desde el primer versículo, una historia que cada vez que la leo conmueve mi corazón. Dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Mis hermanos queridos, el Evangelio nació para trastornar el mundo. ¿Saben lo que yo siempre le digo a mis discípulos y a mis colegas en el Evangelio, ministros del Señor, y a donde voy? Y no lo digo porque estemos en Venezuela, porque lo digo en todas partes. La verdadera revolución es el Evangelio de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Nosotros somos la revolución. El Evangelio nació para revolucionar las vidas, los países, las naciones, para traer una luz de esperanza a cada vida y a cada corazón. Somos una revolución que no necesita armas. Somos una revolución que no lastima a nadie. Somos una revolución que restaura las vidas y los corazones, que restaura la familia, que restaura a los niños heridos y lastimados. Eso es lo que somos. Y tenemos que entender que para eso Dios nos ha dado su Espíritu. Hechos 2. Y recibiréis poder. ¿Para qué? Y me seréis testigos. Y me seréis, decide que está a tu lado, somos testigos del poder de Dios. Jesús dijo claramente: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y también dijo: pero el que me negare, yo también le negaré. Necesitamos una iglesia, decíamos ayer, que piense menos en sí misma y piense más en lo que Dios espera de nosotros. No tenemos que diluir el Evangelio, no tenemos que hacerlo más accesible, no hace falta. ¿Sabe quién busca hacer el Evangelio accesible? El Evangelio de las ofertas, el Evangelio de qué querés que Dios te haga, así venís a la iglesia. Ese es el Evangelio de los que no tienen el fuego de Dios en sus corazones, de aquellos que buscan la conveniencia personal. Yo siempre digo, juntar gente no es tan difícil. Lo difícil es formar discípulos de Jesucristo. No se deje llevar por las multitudes.
No se deje impresionar. Necesitamos una iglesia que refleje a Jesucristo en su vida. Que sean discípulos de Jesús. Que hablen como Jesús, que vivan como Jesús. Que hagan lo que Jesús hizo. Pablo es un ejemplo, un hombre que lo dejó todo por el llamamiento del Señor. Pero no solo él, sino aquellos 120 comenzaron a multiplicarse y comenzaron a esparcirse por todo el mundo. Miren lo que decía esta gente: estos que trastornan al mundo entero no habían pasado ni 20 años y ya esos pescadores y hombres de pocos estudios habían trastornado su tiempo. ¿No podremos hacer algo más ahora que somos muchos más? Lo que ocurre es que el diablo quiere adormecer la iglesia, quiere adormecernos, haciendo que en vez de clamar para que el reino de Dios se extienda, clamemos para que mi bienestar se extienda. Uy, qué silencio. Qué silencio. Mis hermanos, si vivimos con Él y si morimos con Él, reinaremos con Él, dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! Nuestra vida no está aquí, esta no es nuestra tierra, nuestra patria está en el cielo. Allí estaremos y reinaremos con el Señor. Pero aquí tenemos un trabajo que hacer. Aquí tenemos un destino, que es el de predicar el Evangelio de Jesucristo, que es el de hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor le habló a Samuel, el sacerdote se dio cuenta que era Dios que le hablaba y le enseñó a decir: cuando escuches la voz de Dios, tú responde: habla Jehová, que tu siervo oye. Alguien cambió el versículo y yo no me enteré, porque ahora todos dicen: oye Jehová, que tu siervo habla. Dios no está para escucharnos a nosotros. Nosotros estamos para escuchar a Dios. Dios no está para hacer lo que nosotros queremos. Nosotros estamos para hacer la voluntad del Señor. Hay que cambiar esa mentalidad. Estamos para hacer su voluntad. Esta es la voluntad del Señor. Hoy se habla mucho de los pactos, que hay que hacer pacto para esto, pacto para aquello. Permítanme disentir. No quiero hacer una doctrina ni generar un problema doctrinal, pero les quiero abrir mi corazón lo que yo pienso. Yo pienso que cuando leo y hago la Santa Cena en mi iglesia todos los meses, leo ese pasaje donde el Señor dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, ¿cuál es el propósito? Anunciar la muerte del Señor Jesús, es decir, anunciar la cruz de Cristo hasta que Él venga. Es decir, que ¿cuál es el pacto entonces? El pacto es: yo muero por ustedes y ustedes viven predicando mi evangelio. Ustedes viven predicando la cruz. Ustedes viven. Este es el pacto. Yo doy mi vida por ustedes y ustedes predican mi muerte a todas las naciones. No hay otro pacto. Busquen el reino de Dios. Yo no estoy predicando el evangelio de la miseria ni el evangelio de la pobreza. No me malinterprete. Porque yo creo lo que el Señor dijo, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que creerlo. No hay que buscarlo, hay que creerlo. Hay que servir, extender el reino de Dios, que lo demás vendrá. El apóstol Pablo lo decía claramente: mi Dios pues suplirá
todo lo que os falte, no todo lo que quieras. Mire qué silencio que se hizo. Una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que quiero. El Señor lo que garantizó, que me iba a dar todo lo que ¿qué? Lo que me falte, lo que necesite. Eso está garantizado. Pero a veces hay muchos cristianos que se desaniman porque quieren que Dios les dé todo. Algunos creen que el Señor es la versión cristiana de la lámpara de Aladino. Que frotamos la Biblia y aparece el Señor y dice, pide 3 deseos. No es así, mis hermanos. El pacto ya fue establecido. Yo muero por ustedes. Esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. ¿Y qué significa esa sangre? Esa sangre significa perdón de pecados. Esa sangre significa vida eterna. Esa sangre significa ser parte de la familia de Dios y heredero, coheredero juntamente con Cristo del reino de los cielos. ¿No le parece que es bastante eso? Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y encima el Señor... Y encima, porque puedo añadir versículos toda la noche. Y encima el Señor, cuando venían los apóstoles, discípulos ahí, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero escuchen bien lo que les digo, yo les doy poder. ¿Qué nos da el Señor? Para pisar serpientes y escorpiones, y nada los va a dañar, dijo el Señor. ¡Aleluya! Créelo, iglesia, créelo. Es palabra de Dios, es promesa del Señor Jesús. Entonces, basta de andar pidiéndole a Dios todos los días lo mismo. Basta. Señor, que el callito, que esto, que lo otro, que el... Basta. Confía en Él y Él hará. No es el tiempo de andar pidiendo. Eclesiastés 5:1 dice, cuando te acerques a Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para hablar, que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben, que hacen mal. Y Jesús decía, ¿ustedes creen que por sus muchas palabrerías Dios los va a escuchar? No es así. Fíjense que el Padre Nuestro es una oración tan cortita y tan simple. No está en las muchas palabras, está en la fe con que se habla con Dios. Y Dios lo que más quiere es que oigamos a Dios. Por tanto, cuando te acerques a Dios, acércate más para oír que para hablar, dice la palabra del Señor. Debemos ser una iglesia que busque crecer en la fe. Y para crecer en la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso cuando vienen los apóstoles de los milagros, los evangelistas, los templos rebalsan. Y cuando dice, vamos a estudiar la palabra de Dios, sobran los asientos vacíos. Porque todos queremos milagros, pero no queremos crecer en la fe. Están llenos los asientos de hermanos que están en el espíritu en la iglesia. Y el cuerpo está en otro lado, vaya a saber dónde está, ¿no? Como uno que le dijo al pastor que se lo encontró, hermano, hace rato que no venía a la iglesia. No, pastor, estoy muy ocupado, pero en el espíritu estoy, le dijo. Y entonces el pastor le dijo, bueno, hermano, de vez en cuando traiga el cuerpo, le dijo. Es decir que va a haber que dejar unos cuantos asientos vacíos y cuando la gente pregunte, ¿y esos asientos? No, son los hermanos que están en el espíritu. No, mis hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. No tenemos una fe ignorante,
Nuestra fe está basada en la palabra del Señor. Y por eso tenemos que manifestarnos al mundo, entender que hemos sido llamados para trastornar nuestra generación. Y el apóstol Pablo, otra cosa, me impactó esto, estos que trastornan el mundo, para eso estamos, no estamos para estar haciendo fiestitas en la iglesia y gozándonos y abrazándonos y hablándonos entre nosotros, que no está mal, pero está mal si solo hacemos eso. ¿Se entendió lo que dije, no? Si nos quedamos dentro de las cuatro paredes, perdemos el propósito por el cual fuimos llamados. Y mire lo que dice el apóstol Pablo acá en Romanos, capítulo 15, versículo 15. Mas yo les escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que Dios me es dada, que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera, escuche bien, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Wow! Y de esta manera me esforcé. Cuesta, claro que cuesta. Cuesta dejar, pero yo trabajo y encima después del trabajo tengo que ver. Sí, hermano, porque tenemos una sola vida para servir al Señor. Y lo peor de todo es que no sabemos cuánto nos queda. Así que más vale que empecemos ayer. Amén. Me esforcé a predicar el Evangelio. Hay que esforzarse. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. ¿Cuántos decimos amén a la palabra de Dios? Gloria a Dios. Debemos predicar, pero no le predique para sacarle las almas a la otra iglesia. Hay que predicar a los almas inconversas. Amén, hermano. Ahora, esto es lo que me impacta de Pablo. Desde Jerusalén, por los alrededores, hasta Ilírico, por donde anduve, todo lo llené del Evangelio de Jesucristo. Todo. ¿Y todo cuánto es? Todo. Todo. Ese todo es el que quiero predicar en esta noche. El todo. Entender cuál es nuestra función. Tenemos que llenarlo todo del Evangelio. El Señor dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura. Es decir, y Pablo lo entendió y él le predicó desde la gente más simple hasta el mismo César de Roma le predicó el apóstol Pablo. Porque todo es todo. Y yo quiero que usted vea, quiero que entienda. La Biblia dice que somos soldados de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Tú pues esfuérzate como buen soldado de Jesucristo, le decía Pablo a Timoteo. Y tú sabes muy bien que el que se mete en la milicia solo trata de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y nosotros estamos aquí no para que Dios nos agrade, sino para agradar a Dios. Y si es necesario dar la vida por el Evangelio. Ese es el gran problema que tenemos en Occidente. Que la iglesia no está tan perseguida, pero en estos tiempos
Del otro lado del mundo, hermanos, hay gente que está dando su vida por el Evangelio. En 2014 le estoy hablando. Allá en los países detrás de la cortina de bambú, en la China, hay dos iglesias, la oficial y la subterránea. Los que predican el Evangelio y que son perseguidos hoy en la China. Y en los países musulmanes. Hace poco se corrió por todas las redes sociales que lograron salvarle la vida a una muchacha embarazada que la iban a colgar por casarse con un cristiano. No sé cuántos lo vieron eso en las redes sociales. Y fue tanta la presión internacional que no la colgaron, pero si no, la colgaban. Hay gente que está dando su vida por el Señor. Y mientras hay muchos cristianos en el mundo que están diciendo, voy a ver si voy el domingo a la iglesia. No sé, tanta reunión me tiene un poco cansado. Este es mi pacto, dijo el Señor. Yo muero por ustedes, pero ustedes predican la cruz de Cristo. Todo lo es decir, que estamos en un ejército. Somos el ejército de Dios. Somos la revolución. Tenemos que destruir un reino, que es el reino de las tinieblas, que gobierna en los aires, que gobierna todo lo que la iglesia le deja gobernar. Porque Jesús lo dijo claro, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Mire qué poder que tenemos. Mire el poder que tiene la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia de Cristo avanza, el infierno tiembla. El problema es que la iglesia de Cristo no avanza lo que debería. El problema no es el infierno, el problema es la iglesia. Que en vez de avanzar, en vez de ponernos en la mano, Señor, haz conmigo lo que quieras, estamos todos perdiendo el tiempo y diciendo, Señor, yo quiero la casita de techo azul, quiero el cochecito rojo, quiero... ¡Qué silencio! Nadie ora, Señor, quiero dar mi vida por ti. Cada vez hay menos de eso. Entonces, si la iglesia no avanza, no es porque el infierno es poderoso, es porque estamos mirando para otro lado. Estamos entreteniéndonos y no haciendo lo que debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? Llenarlo todo con el Evangelio. Fíjese, cuando un imperio quería dominar a otro imperio, es muy interesante lo que hacían. Yo quiero que usted lea conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 24. El rey Nabucodonosor invadió Judea, ¿no? Y el Señor lo entregó a Judea en manos de Nabucodonosor a causa del pecado que había en la nación. Había sido profetizado eso. Pero yo quiero que usted vea cómo se trabajaba en aquellos tiempos. Y como está en la Biblia, por algo debe estar. Dice así, capítulo 24 de Reyes, Segunda Reyes, versículo 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Vino el mismo Nabucodonosor. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Escuche bien. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real
y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a los príncipes, a los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros y herreros. No quedó nadie, excepto ¿quién? Los pobres del pueblo de la tierra. Y asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a su madre, a sus mujeres, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Esto es estrategia. Cuando un imperio quería sojuzgar a otro, ¿a dónde apuntaba primeramente? A los poderosos. Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego eran hijos de príncipes, eran muchachos que leían, eran jóvenes brillantes, hijos de nobles. Él se llevó todos los poderosos, los hombres poderosos, los valientes, los guerreros, los soldados, los artesanos, los que dominaban las artes, las ciencias. Toda esa gente importante se la llevó. Fue lo primero que él tomó. Fue lo primero, su principal objetivo para sojuzgar a ese reino que quería sojuzgar. Y dejó la gente que no, ignorante, la gente que no tenía poder de decisión, que no había sido educada en el liderazgo, para poder someterla fácilmente. Ahora, hermanos, usted estará diciendo, ¿qué quiere decir el pastor Gabriel con todo esto? Mire, hermanos, yo le voy a hacer una explicación que lo va a dejar pensando por varios días. El apóstol Pablo tenía la visión correcta. Todo lo llené del Evangelio. Pero, si hacemos un análisis de cómo ha trabajado la iglesia evangélica en Latinoamérica en los últimos 100 años, es necesario que despertemos a una realidad. Es importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio se esparció entre los misioneros primeramente. Venían los misioneros de Suecia, de Estados Unidos, de Inglaterra, a principios de siglo. Y empezaron a trabajar entre la gente humilde. Y así se empezaron a formar las iglesias. Y las iglesias pentecostales, especialmente en los barrios carenciados, en la gente con problemas de alcohol, en la gente humilde, que no está mal eso. Pero el problema fue que se concentró el Evangelio solo en esa gente. Es más, los misioneros enseñaban, no, la iglesia no se tiene que meter con los políticos. La iglesia no se tiene que meter con el deporte es pecado, las artes son pecado. Y lo que más a veces me ponía mal es que ellos en sus países no hacían eso. Porque si vamos a sus países vemos que es al revés, ahí ellos lo hacían, pero acá nos enseñaron que no. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, y piénselo bien, y analícelo después, no necesita decirme amén ahora, después piénselo, lea los libros. ¿Qué ocurrió? Por muchos años, casi todo el siglo XX, la iglesia evangélica le entregó al diablo la política. Se la entregó. Dijo, mirá, Satanás, esta gente no nos interesa, no nos queremos meter, haz lo que quieras. ¿Sí o no? No, ¿cómo? Si un hermano quería meterse en política, no, hermano, ¿cómo te va a meter en eso? Eso es del diablo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Le dijo, Satanás, te la regalamos. Te regalamos los presidentes, te regalamos los diputados, te regalamos los senadores, haz lo que quieras. Nosotros ahí no nos metemos. ¿Qué otra cosa hizo la iglesia?
todo lo que era las artes, la música, la pintura, la escultura. Cada vez que un jovencito decía, yo quiero estudiar, no, eso es del diablo. ¿Cómo vas a estudiar artes? Tenés que prepararte para la venida del Señor. Mi papá cuando conoció al Señor, era uno de los principales bandoneonistas de mi país. Era el bandoneonista principal de una de las orquestas de tango más importantes de mi país. Y 18 años tenía. Pero cuando entró al Evangelio, le dijo a la iglesia, no podés tocar más. Tenés que renunciar. Y tuvo que renunciar. Y era su profesión. Dios lo había llamado. Tenía un don para esa música. Después, el deporte. Pecado el deporte. No se podía practicar deporte. Yo me acuerdo. Un amigo mío, un pastor, me decía que una vez estaba en una iglesia allá en Buenos Aires con un pastor brasilero. Y entonces a él le gustaba el fútbol. Pero la iglesia no lo permitía. Y él igual se fue medio rebeldón, se fue a jugar a la pelota, al fútbol. Y con tanta mala suerte que justo lo enganchó el pastor. Lo miró y él hizo así, lo vio por el rabillo del ojo allá. Uy, dijo, el domingo lo que me espera. Entonces, dice que llegó el domingo y él estaba ahí temblando en el asiento. Y terminó la reunión y un hermano dijo, dice el pastor que esperes. Y estaba el pastor allí con 10 más. Dice, acérquese, hermano Pereira, le dijo. Así que você tem espíritu do Maradona, dice. Seis meses de disciplina le dieron. Porque lo vio jugar al fútbol. Entonces, todo el fútbol, Satanás, todo lo que es deportes, atletismo, te lo regalamos. Toda esa juventud es tuya. Ahí no nos vamos a meter. Y después, la televisión, el cine, las radios. Si un joven quería decir, yo quiero estudiar medios de comunicación, no, eso es del diablo, hermano. Eso es del diablo. ¿Cómo vas a estudiar locución? ¿Cómo vas a estudiar cine? ¿Cómo vas a ser director cineasta? No, los cristianos no estudiamos eso. ¿Cómo vas a ser productor de televisión? ¿Cómo vas a ser iluminador? ¿Cómo vas a ser programador? No. Entonces le dijimos, diablo, mira qué linda que es la televisión, te la regalamos. Te regalamos las radios. Ahí no nos vamos a meter. Es todo tuyo, Satanás. No sé si me sigue. El cine, hacé lo que quieras con el cine. Ahí no nos vamos a meter. Estábamos haciendo al revés de todo lo que la Biblia dice que había que hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Y campañas acá, campañas en todos los barrios bajos. Claro, se ganó mucha gente, pero ¿cómo están los países de Latinoamérica en los últimos 100 años? ¿Llenos de qué? De corrupción. La iglesia crece, pero los países se han venido abajo. Corrupción, hambre, pobreza. Nos han gobernado impíos, hombres sin temor de Dios, por años, y han destruido nuestros países. Porque la iglesia dijo, no, ahí no nos metemos. ¿Qué cine hemos tenido? El cine latinoamericano. Da vergüenza el cine latinoamericano. Lo único que se ve es adulterio, fornicación, drogas, violencia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hace lo que quieras con el cine. La televisión no se puede ver. ¿Dónde están los cristianos? No están, no hay. En el deporte, por años.
Nadie. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dijo, todo lo llené del Evangelio. Es el momento que la iglesia entienda que todo es todo. Todo es todo. Todo es todo. Miren, le doy casos concretos, ¿no? Cuando un movimiento revolucionario quiere revolucionar un país, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empiezan? En las universidades, ¿sí o no? Se meten en las universidades, en los futuros abogados, en los futuros ingenieros, en los futuros hombres pensadores, ahí van y se les meten. ¿Y la iglesia? No, la universidad no. Una vez hablando con un hermano digo, ¿y su hijo va a ir a la universidad? No, mi hijo nunca va a ir a la universidad. ¿Para qué? ¿Para que se pervierta? No. ¿Cómo? ¿Y entonces quién va a ir a la universidad a predicarles? No, nosotros no. En la universidad hablan de secularismo, ¿cómo es esto? De Darwin, de la evolución. Le van a cambiar la mente a nuestros hijos. Ah, bueno, entonces que todos los futuros profesionales del país entregados a Satanás. ¿Y quién se los entrega? La iglesia. ¡Qué silencio! Miren, ¿cuántos de los que están aquí? Yo tengo un profundo respeto y cariño hacia ese gran siervo de Dios que fue Gigi Ávila. Pero hay que decir las cosas como son. En la década del 70 y del 80, ¿cuánta gente quemó el cajón del diablo? Yo conozco un pastor que me decía, en el 70 quemé el televisor y en los 80 la computadora. Y después Gigi Ávila terminó teniendo 2 canales de televisión. ¿Y ahora qué hacemos con los televisores que quemamos? No sé si me entiende lo que quiero decir. Entonces, el internet, no, y ahora no hay que desechar nada. Hoy Billy Graham, ya ancianito, ya no puede llenar estadios como antes, pero hace el plan Esperanza y evangeliza a toda una nación a través de la televisión. Entonces, pensemos un poquito. Seamos inteligentes y escudriñemos las Escrituras. No podemos regalarle al diablo todo eso. Yo no digo que hay que dejar de predicarle a los pobres, que hay que dejar de predicarle a la gente, a los borrachos, a los drogadictos, a los que están en la cárcel. No, el problema no es lo que estamos haciendo, el problema es lo que no estamos haciendo. ¿Se entendió eso? Hay que seguir predicando en los barrios, a los borrachos, a los drogadictos, a los presos. Hay que seguir predicando, pero también a todos los demás. También hay que seguir predicando donde le regalamos el terreno al diablo. Cuando hace unos 20 años atrás, 20, llegó a la Argentina un jugador de fútbol brasilero. Mire, un argentino hablando de un brasilero, esto es del Señor. Y de fútbol. Un tremendo hombre de Dios, un apóstol al deporte, Paulo Silas. Paulo Silas llegó a la Argentina bien convertido al Señor. Y cuando él vino a la Argentina a jugar en San Lorenzo de Almagro, no había cristianos en el fútbol argentino. Él era el único. Y en los pocos años que él estuvo en Argentina, fundó Atletas para Cristo. Y hoy hay atletas en toda la Argentina convertidos a Cristo Jesús. ¡Aleluya! En todos los clubes de fútbol, en el deporte, en el atletismo, predicando en los clubes de fútbol. Hay células de predicación en todas partes, porque y Pablo se tenía que llamar,
Un cristiano dijo, yo me voy a meter en el deporte a predicar el Evangelio. Uno lo hizo. Y ahora casi todo, hay atletas para Cristo por todas partes. Hoy estamos viendo en los mundiales de fútbol, como hubo hace poco, miren con lo que me cuesta hablar de eso, pero no sé por qué se ríen, tengan un poquito de misericordia, hermano. Hoy vemos un David Luiz en Brasil, dando testimonio, un James, un Teo Rodríguez, vemos hombres de Dios ahí jóvenes, dando gloria a Dios, levantando las chaquetas de sus países y diciendo, yo pertenezco a Jesús. Dándole el mensaje a millones de personas en el mundo, solo con un pasaje de la Biblia. Abramos la mente, no renunciemos a nada, tenemos el poder de Dios, hermanos. No nos avergoncemos de predicar el Evangelio. ¿Cómo es posible que hayamos renunciado a tanto? Ahora están apareciendo canales de televisión cristianos, ahora hay jóvenes que se están preparando, hermanos, tenemos que preparar en el cine, están apareciendo películas cristianas, pero ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar? Y aquí en Venezuela tiene que empezar a pasar eso. Dios tiene que levantar jóvenes con talento en las artes, en la música. Mire qué lindo es ahora de pronto uno que ustedes nos lo robaron a nosotros, era argentino, pero ahora, ¿de quién estoy hablando? Ah, lo conocen porque era de acá, a Ricardo Montaner. Y ese hombre se convirtió al Señor, o un Juan Luis Guerra, y donde van y cantan sus canciones, predican la palabra del Señor. Y músicos se están convirtiendo y están ministrando a cantantes que de otra manera jamás hubiésemos llegado a hablarles del Señor. Entonces, cuando la Biblia dice todo, es todo, hermanos. Es todo. Tenemos que hacer planes para hacer la revolución del Evangelio. Tenemos que revolucionar las universidades de nuestros países. Tenemos que meternos en los hospitales, en el gobierno, en las universidades, en las escuelas, en las academias de música, en las academias de arte. La iglesia se tiene que meter porque donde la iglesia avanza, el infierno retrocede. Fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Iglesia, levántate con el poder del Espíritu Santo y llénalo todo del Evangelio. Todo, 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 todo. Tenemos el mensaje que cambia las vidas, que cambia las naciones. Proclamémoslo, gritémoslo. Que todo Venezuela se entere que hay un Cristo de poder. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Aleluya, gracias, Señor. Basta, salgamos del adormecimiento espiritual. Salgamos de la mezquindad, del andar pidiéndole a Dios todos los días lo mismo, como si Dios fuera un viejito con Alzheimer que está en el cielo. Que todos los días hay que pedirle, ¿qué era lo que me pediste ayer que me olvidé? Basta de eso. Tenemos un mandato de Dios. Tenemos un mandato de Dios. Y muchas cosas Dios no te va a responder hasta que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Confía en Él y Él hará. Haz su voluntad y Él te suplirá.
y nos vamos a llevar sorpresas. Un Pat Robertson, una vez, el que fundó el Club 700, él leyó ese pasaje que decía el Señor: lo que yo les digo en secreto, ustedes publíquenlo desde las azoteas. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y él miró las azoteas y ¿qué vio? Antenas de televisión. Dijo, eso es lo que el Señor quiere. Que nos metamos. ¿Cuántos programas de televisión que vemos tienen alto contenido nocivo para la sociedad? La mayoría de los productores, por lo menos en mi país, son homosexuales. La televisión, los medios, está dominado por ese tipo de gente que no tiene temor de Dios. Y nosotros consumimos esos programas. Comemos de la mano del diablo. Entonces, hermano, a eso hay que cambiar. Y yo le quiero... Y con los gobernantes, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Hay que armar un partido político evangélico? No sé. Si lo hacen mal no está. Pero no es la única estrategia. Hay otras. Hay que predicar. Hay que regalar menos Biblia y predicar más las palabras del Señor. Porque a veces van y se sacan la foto con los gobernantes dándole la Biblia. El asunto es que hay que decirle, pero ahora léala. Amén. Juran sobre la Biblia, pero no la leen. Tenemos que empezar a predicar, armar eventos, tocar. Pero también, fíjense, yo estaba buscando y encontré en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, una historia que me impactó, pequeña, pero grande. Dice, Naamán, capítulo 5, versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande, era un poderoso de su país, delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Mira, acá tenemos la punta de un ovillo que Dios nos está dando. Y hay que verla. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. No sabemos su nombre. Lo único que sabemos es que tuvo la desgracia de ser tomada cautiva. Ella pensó que era una desgracia. Y sin embargo era un plan de Dios. Mira qué silencio que se hizo. ¿Cuántos estarán dispuestos a sufrir por el Señor para que el reino de Dios crezca? Oh. No es muy lindo ese mensaje, ¿no? Y esta muchacha servía a la esposa de Naamán. Y esta muchacha arriesgó su vida, porque arriesgó su vida al abrir su boca, porque un esclavo no está para abrir la boca ni para dar consejos a su señor. Y esta muchacha se arriesgó y le dijo, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y ella, la esposa, se lo contó a Naamán, y Naamán fue y se lo habló al rey de Siria, lo que le dijo una esclava, pero que confiaba en Dios. Una muchachita, ¿qué tendría? 14, 15, 16 años. Para que la Biblia la llame una muchacha. Y entonces Naamán, entrando a lo de su señor, le relató, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y después ya conocemos la historia. Pero fue por el testimonio de una muchachita que aún en medio de su tragedia, en medio de su dolor, en medio de su situación dura, difícil de esclavitud, se animó a dar la palabra de Dios. Se animó a hablar de su Dios poderoso.
¿Cómo puede hablar uno de un Dios poderoso estando como estaba ella? Pero ella lo hizo y Dios la honró y está aquí en la Biblia, la palabra de Dios quedó por los siglos, la fe de esa muchacha, que le habló a un hombre poderoso y provocó un gran milagro que produjo la paz entre Israel y Siria. Hermanos, no sé cuántos han visto la película ¿Con quién te vas? Una película mexicana. Es el testimonio de un, no sé si diputado, senador, no sé, algo de México. Es decir, Naamán era leproso. Ahora yo le quiero decir una cosa, esos grandes hombres que salen por la televisión con esos títulos y esos uniformes, ¿sabe lo que son? Son personas con necesidad. Yo con Sonia nos hemos sentado en escritorios de hombres poderosos, pero llenos de necesidades, hermano. Porque este que está sin Cristo, por más que sea el presidente de la nación, es una pobre persona que necesita el poder de Dios en su vida. Que necesita que Dios le perdone los pecados y que le transforme su mente y su corazón. Este es el desafío, hermanos. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Para predicar la palabra de Dios, hermano. Para predicarla en todas partes, en todos lados. Perdamos la vergüenza, arriesguemos lo que tengamos que arriesgar. Pero nuestra vida es una sola y tenemos una oportunidad de predicar el Evangelio antes de vernos cara a cara con el Señor. Así que, hermanos, levantémonos como iglesia y proclamemos el mensaje y pongamos a Dios en el primer lugar y clamemos a Dios y vamos a ver la gloria del Señor en nuestros países. Vamos a ver una Latinoamérica transformada por Dios. Vamos a ver hombres transformados por el poder del Espíritu Santo del Señor. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Y cierro con esto. Hace 2 años atrás, 3, un compatriota mío, un pastor que todos amamos mucho, Dante Gebel, hizo 2 días de un evento para jóvenes impresionante en el Estadio Único de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y ese estadio le costó 0 pesos, el estadio. No tuvo que pagar por el estadio. ¿Cómo fue eso? ¿Sabe cómo fue? Porque Ricardo Montaner es amigo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, Daniel Scioli, que fue campeón mundial de motonáutica en su juventud y en un accidente perdió uno de sus brazos. Y está casado con una que fue modelo y tiene dueña de una línea de lencería femenina y fue empresario. Y Ricardo, y él lo trajeron a Ricardo Montaner y bueno, y se hizo una relación y él les predicó el Evangelio al gobernador y a su esposa, que según me han dicho, ella está yendo a una iglesia evangélica. Y él, hablando del problema de la juventud y los valores y lo que se está perdiendo y la drogadicción y la delincuencia, y Ricardo Montaner, oye chico, pero tú tienes que hacer algo con eso. ¿Y qué puedo hacer?, le dijo. Y mira, yo tengo un amigo mío, Dante Gebel, que él le habla a los jóvenes y los jóvenes cambian y tú tienes que apoyarlo. ¿Cómo es eso? Sí, ahí tienes el estadio, deja que predique. Y ahí mismo estaban en Buenos Aires, los llamó a Los Ángeles a Dante Gebel y le dijo, Dante estaba, no sacó las cuentas del horario, estaba en las 3 de la mañana ya. Y la atiende todo dormido. ¿Quién es? Chico, soy yo, dice Ricardo Montaner. Mira, te quiero dar con alguien. ¿Y con quién? Dice, hola, habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires, le dice. Y hermanos, y ese hombre abrió las puertas del estadio y durante 2 días se le predicó a 80.000 jóvenes. ¿Usted se da cuenta que tenemos que tener la mentalidad de Nabucodonosor?
A veces ganar una de esas personas vale por ganar miles de otras. No es que una vida valga más que la otra, sino digo el efecto que causa para el Evangelio. Porque toda la vida valen igual, amén. No me vayan a decir, hace diferencia personas. No, no. Todos valemos lo mismo para el Señor. Pero, ¿cómo cambia cuando la iglesia llega a lugares donde siempre debió llegar y que se lo regalamos por años al enemigo? Perdamos todos los miedos, hermanos. Ni la política es miedo, ni la música, ni las artes, ni el cine. Nada, porque la iglesia de Jesucristo no le tiene que tener temor a nada. Porque el Señor nos ha dado autoridad sobre toda serpiente, sobre toda cosa inmunda, sobre toda obra del diablo, para pisarla y para plantar el Evangelio de Jesucristo. Así que póngase de pie, iglesia. Mandemos a nuestros hijos a las universidades. Mandemos a nuestros hijos a los deportes. Si tu hijo juega bien al fútbol, apóyalo. Que llegue hasta el mundial y predique el Evangelio. Amén. Amén. Si tu hijo quiere estudiar artes, que estudie y se haga un gran cineasta y produzca películas que transmitan los valores del Evangelio. Si tu hijo quiere estudiar televisión, haz que estudie y que sea el mejor y pueda llegar a ser director de programación de los principales canales de televisión de nuestros países. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que llenarlo todo del Evangelio. Tenemos que mandar a nuestros hijos a las universidades y en las universidades armar la revolución del Evangelio y salvar a los abogados del futuro, a los ingenieros, a los arquitectos, a los programadores. Vamos a convertirlos, vamos a salvarlos, vamos a hacer una nueva sociedad, la sociedad de Cristo Jesús, la sociedad de hombres y mujeres que tengan temor de Dios. Levántate, iglesia, el Espíritu Santo trae bondad, justicia y verdad, pero hay que proclamarlo. Amén.